¿Estás segura de que quieres abrir esto ahora?, preguntó la hermana Teresa, con la mano temblorosa sobre el cajón antiguo escondido bajo la escalera de la sacristía. Isabela dudó. La mirada de la monja era casi una advertencia, pero su corazón le decía que la verdad ya no podía esperar más. En esa carta olvidada estaba el nombre que había implorado toda su vida en oración, y nadie estaba preparado para lo que encontraría allí. Tras los muros silenciosos de la iglesia de Santa Clara, el pasado gritaba en silencio. El padre Agnaldo terminaba la homilía con voz firme, pero el sudor en su frente lo traicionaba. El nombre Lucía aún resonaba en su mente, una mujer a la que no veía desde hacía décadas, pero que ahora caminaba por las calles empedradas de Santa Esperanza como una sombra que venía a cobrar lo prometido. Y no venía sola. Traía consigo un secreto capaz de destruirlo todo. Lucía llegó al pueblo con una mochila gastada en la espalda y el medallón colgado al cuello. Su andar era firme, pero en sus ojos aún se notaba a la niña abandonada. Al bajar del autobús, todas las miradas se volvieron hacia ella. Nadie la reconoció, pero ella sabía exactamente quién era cada uno. Y el destino, cruel como siempre, se encargaría de ponerla cara a cara con el hombre que intentó borrarla de la historia. Pero ella tenía pruebas, y estaba lista para usarlas. Esa mañana Isabela encontró la carta por casualidad. Estaba limpiando el confesionario antiguo cuando el piso cedió un poco bajo sus pies. Allí, entre tablas sueltas, descansaba un sobre amarillento por el tiempo junto a un rosario roto. El papel temblaba en sus manos. Para mi hija, a quien nunca conocí. Esas palabras cortaron como cuchillo. Y algo dentro de ella le susurró. Esa hija podía ser ella. Mientras tanto, la hermana Teresa observaba todo desde la ventana del convento. Su corazón latía descompasado desde hacía días. Sabía que el tiempo de la verdad había llegado. Y lo que estaba por venir podría poner a la iglesia y a toda Santa Esperanza de rodillas. Durante años protegió los secretos del padre Agnaldo como si fueran suyos. Pero ahora, viendo a Lucía regresar, se preguntaba si el precio del silencio no había sido demasiado alto. Esa noche, el confesionario parecía respirar. La madera crujía como si quisiera hablar. Isabela volvió al lugar sosteniendo la carta en las manos. Necesitaba respuestas, no de la fe, no de los santos, sino de la boca de quien la dejó sin historia. Pero al llegar, encontró el crucifijo del padre Agnaldo tirado en el suelo, y el confesionario vacío. Él había desaparecido. En ese mismo instante, Lucía irrumpió en la sacristía. Abrió la mochila y sacó su carta. Diferente a la que Isabela había encontrado, la de Lucía traía el mismo nombre, Agnaldo, y un final que estremecía. Nunca tuve el valor de elegir entre ustedes dos. La revelación cayó como un rayo. 2 hijas, 2 cartas. Un único padre, y un secreto que él se llevó consigo, pero lo que nadie sabía era que alguien más había estado leyendo esas cartas durante años. Y esa persona estaba lista para hacer justicia con sus propias manos, y ahora la historia de Santa Esperanza jamás volvería a ser la misma. El viento soplaba frío aquella tarde, aunque el sol brillaba con fuerza sobre los tejados de Santa Esperanza. El polvo de los caminos se levantaba en pequeños remolinos, como si el tiempo advirtiera, algo fuera de lo común estaba por suceder. Cuando Lucía bajó del autobús con su mochila gastada y la mirada endurecida, nadie en la terminal reconoció su rostro. Pero ella reconoció a todos. El vendedor de dulces, el anciano del sombrero de paja, la mujer que siempre barría la acera de la carnicería. Era como regresar a la escena de un crimen, donde el cadáver era ella misma. Y el asesino, el silencio. Con pasos lentos, Lucía avanzó por las calles del pueblo rumbo a la plaza central. Cada piedra del empedrado parecía susurrar recuerdos enterrados. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaron 3 veces. Era un llamado, no una invitación, sino un desafío. Ella apretó con fuerza el medallón en su cuello. Dentro, una fotografía en blanco y negro de una monja sosteniendo a un bebé. En el reverso, solo un nombre escrito a mano, Lucía. Y la firma, Agnaldo R. En ese instante, la certeza ardió como hierro candente. Había vuelto para enfrentar al padre que nunca la quiso. En la plaza, Isabela organizaba a los niños de la catequesis para la caminata de la fe. Cantaban, reían, corrían. Hasta que uno de ellos señaló, «Tía, ¿quién es esa mujer pelirroja que mira la iglesia de esa manera?» La mirada de Isabela se cruzó con la de Lucía por menos de 3 segundos. Pero fue suficiente para sentir algo extraño, un pinchazo en el pecho que no supo explicar. Era como si ya se hubieran visto antes. Como si el destino hubiera comenzado a mover piezas que nadie sabía que existían. Y en esa mirada estaba oculto un lazo que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía entró a la iglesia con pasos firmes.
Los bancos estaban vacíos, pero el olor a madera encerada y a velas consumidas era el mismo que recordaba de las misas de la infancia. Allí, en el altar, el padre Agnaldo conversaba con un monaguillo, de espaldas. Al oír el chirrido de la puerta, se giró, y por un instante el tiempo se detuvo. Su rostro se tornó pálido. El crucifijo que sostenía se le escapó de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. ¡Lucía! Apenas pudo pronunciarlo. Ella sonrió, un gesto frío, y dijo: «Hola, padre, ¿me recuerdas?». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sermón. La hermana Teresa, que arreglaba flores junto al altar, dejó caer el florero. El sonido del vidrio rompiéndose resonó por el templo como un presagio. Nadie habló. Pero todos sabían, la verdad acababa de entrar por la puerta principal. Y ahora nada podría detenerla. Era el final de la tarde cuando Isabela decidió limpiar el confesionario. La luz dorada del sol atravesaba los vitrales de la iglesia, pintando el suelo con colores sagrados, como si Dios mismo estuviera allí, observando todo. El olor a madera antigua mezclado con cera derretida transmitía una paz extraña. Ella se arrodilló para alcanzar el rincón más oscuro del piso, donde casi nadie tocaba. Pero algo estaba suelto. Una tabla cedió con facilidad inusual, y allí, escondido como un pecado, había un sobre amarillento, con el sello quebrado por el tiempo. El corazón de Isabela se aceleró. Aquello no estaba allí por casualidad. Con las manos temblorosas abrió la carta. El papel estaba frágil, pero las palabras escritas con tinta azul aún podían leerse con claridad. «Mi hija, no sé si algún día tendré el valor de verte, pero te amo, aunque no lo merezca». Esas palabras la golpearon con fuerza. Isabela miró alrededor como si el mundo fuera a derrumbarse en ese mismo instante. Siguió leyendo. «Si algún día encuentras esta carta, debes saber. Quise protegerte, pero mi error fue más grande que mi fe. El padre no puede ser padre, pero lo fui. Y te llevo en el corazón todos los días». La firma al final le heló la sangre. A.R. llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. Su padre estaba allí, en esas palabras. ¿Y él era un sacerdote? No, no podía ser. Pero el crucifijo, la forma en que la letra temblaba, el modo en que cada frase parecía un ruego de perdón, todo apuntaba a un solo nombre: Padre Agnaldo. La mente de Isabela daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿Era mentira? Su vida entera construida en silencio, en fe, en aceptación. ¿Estaba cimentada en una traición? Guardó la carta en el bolsillo y salió corriendo del confesionario. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, como si incluso el día hubiera decidido esconderse de la verdad. En la plaza, la gente seguía sonriendo, conversando, ajena al terremoto que estaba a punto de sacudir Santa Esperanza. Isabela sintió que necesitaba respuestas, pero para eso, tendría que enfrentar al hombre que le enseñó lo que era el perdón, y descubrir si él sería capaz de perdonarse a sí mismo. En el camino hacia la casa parroquial, algo llamó su atención. Una mujer pelirroja, parada frente a la imagen de Santa Clara, con los ojos cerrados como quien también hacía preguntas al cielo. Era Lucía. Isabela no lo sabía, pero en ese instante ambas estaban unidas por un mismo dolor, y por un mismo padre. La noche había caído pesada sobre Santa Esperanza. Las nubes cubrían la luna y las campanas de la iglesia sonaron 8 veces, como si anunciaran el inicio de un juicio invisible. Dentro de la casa parroquial, el padre Agnaldo se sentó a la mesa de madera oscura, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en la cruz colgada en la pared. Sabía que ella vendría. No necesitaba confirmación. El pasado estaba en la puerta y, por primera vez en años, ya no tenía dónde esconderse. Los golpes en la puerta fueron firmes. 1, 2, 3 veces. Él no respondió. Pero la puerta se abrió de todos modos. Lucía entró como una tormenta contenida, la mirada afilada como una daga. No dijo «buenas noches», no pidió permiso. Solo arrojó la carta sobre la mesa. «Tú escribiste esto, ¿verdad?». Su voz cargaba décadas de abandono. Agnaldo tomó el papel, leyó 2 líneas y cerró los ojos. Era como si el tiempo hubiera vuelto para arrancarle lo que había intentado olvidar. No lo negó. No podía. «Me dejaste en un orfanato a los 4 años. Sabías que yo estaba allí. Lo sabías todo el tiempo», continuó ella, la voz entrecortada pero firme. «Y aún así escogiste ser sacerdote. Elegiste salvar las almas de los demás mientras destruías la mía». Él intentó explicar. Hablar de culpa, de miedo, de promesas hechas a Dios. Pero ella no quería justificaciones. Quería justicia. «Salvaste a tantas personas del infierno, pero a mí me dejaste en él». La frase cortó el aire como un rayo. Lucía entonces abrió el medallón. Dentro, la foto de la monja con el bebé en brazos.
volteó el papel y señaló la letra en el reverso. La hermana Teresa escribió esto. Ella me lo contó todo. Ella lo sabía. Agnaldo tembló. El nombre de Teresa removía algo que él había intentado sepultar desde hacía mucho tiempo. Porque no se trataba solo de paternidad, sino de un pacto antiguo sellado entre 4 paredes para ocultar algo más grande que él mismo. Y ahora todo amenazaba con salir a la luz. Por último, ella se levantó. Dejó sobre la mesa algo que hizo que su rostro palideciera aún más. Una segunda carta. Esta es para Isabela. Ella también tiene derecho a saber, y antes de salir dijo algo que destrozó a Agnaldo en pedazos. Tal vez el perdón venga de Dios, pero el ajuste de cuentas, ese es mío. La lluvia comenzó fina, casi imperceptible en aquella madrugada silenciosa. El pueblo dormía, pero la hermana Teresa no. Sentada en la capilla de la parroquia, arrodillada ante la imagen de la Virgen, rezaba en susurros. Sus manos, arrugadas y frágiles, temblaban sobre el rosario de cuentas blancas, y sus ojos estaban rojos, no por el sueño, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que el silencio ya no era protección, sino cobardía. Cuando Isabela entró en la capilla, con la carta aún en el bolsillo, fue como si el tiempo se congelara. Teresa la miró con ternura, pero también con dolor. «La leíste, ¿verdad?». Isabela asintió con un nudo en la garganta. «¿Es verdad? ¿El padre es mi papá?». La pregunta flotó en el aire, cortando lo sagrado. Teresa cerró los ojos, respiró hondo y respondió: «Sí, hija mía. Y esa culpa también es mía». Lo que contó después lo cambió todo. Hacía más de 30 años, Teresa presenció el nacimiento de 2 niñas en momentos distintos, pero unidas por el mismo pecado. Lucía nació de una joven que buscó refugio en la iglesia, desesperada, amenazada por su familia. Era la amante de Agnaldo, cuando él aún era seminarista. Y Isabela fue hija de una catequista de la propia parroquia, que murió en el parto sin revelar jamás el nombre del padre. Teresa lo sabía. Ella había visto las cartas, había escuchado las confesiones, y eligió el silencio, por miedo a ver la iglesia hundirse. Me repetí que era para protegerlas a ustedes, pero la verdad es que yo lo estaba protegiendo a él, a Agnaldo. Las lágrimas corrían libremente ahora. Isabela lloraba en silencio, como si su identidad se desmoronara. Creciste aquí dentro, bajo la misma fe que él predicaba, y él te observaba desde lejos, sin poder llamarte hija. Yo lo permití, yo lo encubrí. Teresa se arrodilló frente a Isabela suplicando perdón. No merecías cargar con ese vacío, mi niña. Ninguna de ustedes lo merecía. En ese instante, algo cambió dentro de Isabela. No era solo descubrir su origen. Era la cruel percepción de que todo lo que consideraba sagrado había sido manchado por omisiones humanas. Y aún así, su mirada no era de odio. Era la de alguien que empezaba a comprender que el perdón, por más imposible que pareciera, era el único camino para liberar todas esas almas. El domingo siguiente, la iglesia de Santa Clara estaba más llena que nunca. Los bancos ocupados, gente de pie en los pasillos, incluso en la plaza, habían colocado altavoces improvisados para que todos pudieran escuchar la misa. El rumor se había esparcido rápido. El padre Agnaldo haría un anuncio después de la homilía. Algunos pensaban que era solo un chisme. Otros sentían en el aire que aquel día sería histórico, para bien o para mal. Isabela estaba sentada en la primera fila. Lucía, más atrás, observaba en silencio, con los brazos cruzados y el rostro firme. La hermana Teresa, con el velo blanco y los ojos hinchados, rezaba sin parar, como si implorara a los cielos que detuvieran lo que estaba a punto de suceder. Cuando Agnaldo subió al púlpito, el silencio fue absoluto. Respiró hondo. Sus manos temblaban levemente. Y entonces habló: «Hoy no traigo un sermón. Traigo una petición de perdón». La frase cayó como un trueno. Murmullos comenzaron a correr, pero él levantó la mano y continuó. Durante más de 30 años serví a esta iglesia con dedicación. Prediqué la fe, el arrepentimiento, la salvación, pero guardé dentro de mí un pecado, un secreto que destruyó vidas inocentes. Miró directamente a Isabela. Luego a Lucía: «Soy padre, y fui cobarde. Oculté a mis hijas del mundo, de mí mismo». Y de ellas, algunas personas se levantaron en shock, otras comenzaron a llorar. La señora de la florería susurró: «Dios mío», mientras el carnicero se persignaba. Agnaldo prosiguió. Contó sobre su relación con la joven del orfanato, sobre la catequista que murió en el parto. Admitió que jamás tuvo el valor de ser padre y que se escondió detrás del altar esperando que Dios limpiara lo que él había ensuciado. Pero Dios no es cómplice de mentiras. Él es verdad. Y la verdad llegó hasta mí por las manos de mis hijas. El final de la confesión dejó un silencio sepulcral. Nadie aplaudió. Nadie protestó. Todos simplemente absorbieron.
Era como si el suelo de la iglesia hubiera cambiado de forma. El sacerdote que todos conocían, ahora era un hombre despojado de autoridad, pero vestido de verdad. Y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿sería eso suficiente para el perdón? El lunes siguiente Santa Esperanza amaneció distinta. Las tiendas abrieron más tarde. Las panaderías estaban silenciosas. En la plaza, los murmullos lo dominaban todo. ¿Escuchaste lo que dijo el padre? ¿2 hijas? ¿Y siguió celebrando misa todo este tiempo? El nombre del padre Agnaldo ya no se pronunciaba con reverencia. Ahora se decía con asombro, decepción y juicio. El pueblo estaba dividido entre quienes lo perdonaban y quienes querían verlo fuera de allí. Un petitorio empezó a circular exigiendo su remoción de la parroquia. Lo lideraba un grupo de fieles más conservadores que se sentían traicionados. No se trata de pecado, sino de hipocresía, gritaba doña Celia, viuda del fundador del coro. ¿Cómo podemos confiar en un hombre que predicaba la pureza y vivía una mentira? Por otro lado, había quienes veían aquel momento como un acto de valentía. Si hasta él tuvo la fuerza de arrepentirse públicamente, ¿quiénes somos nosotros para condenarlo?, decía el zapatero con lágrimas en los ojos. Isabela, aún en shock, evitaba salir de casa, pero escuchaba todo por las ventanas entreabiertas. Los susurros, las acusaciones, las oraciones. Y sentía un peso que no le pertenecía. No fue ella quien mintió, pero ahora era ella quien cargaba la vergüenza. Al final, el pueblo no juzgaba solo al padre, también a las hijas, como si ellas fueran la prueba viviente del error. Lucía, en cambio, no se escondió. Caminaba por la feria, por el mercado, por los pasillos de la iglesia con la cabeza en alto. Pero su firmeza ocultaba un torbellino. En una conversación con la hermana Teresa, confesó: la verdad no libera, la verdad sangra. Teresa, emocionada, solo respondió: pero es en la sangre donde Dios escribe sus mayores milagros. Mientras tanto, el padre Agnaldo se recluyó. Pasaba horas en oración, pero sin pedir redención. Sabía que no podía borrar el pasado. Solo deseaba no destruir aún más el futuro. Y quizá estaba dispuesto a irse, si eso devolvía la paz a Santa Esperanza. La plaza estaba vacía aquella noche, iluminada apenas por los faroles antiguos y la luz suave que venía de la iglesia. Isabela estaba sentada en un banco junto a la fuente del Ángel, mirando el reflejo del agua como si buscara allí las respuestas que su alma aún no comprendía. En las manos sostenía 2 cartas, la que había encontrado en el confesionario y la que Lucía había dejado con el padre Agnaldo. Su corazón pesaba más que nunca. ¿Cómo mirar a los ojos de alguien y llamarla hermana, cuando todo lo que sentía era dolor? Lucía llegó sin aviso, sin pasos fuertes, sin anunciarse. Simplemente se sentó a su lado, en silencio. Permanecieron así durante varios minutos, sin mirarse, escuchando solo el sonido del agua. Hasta que Lucía habló: yo soñaba con tener una hermana. Pero no así. Isabela tragó saliva. Y yo soñaba con tener un padre. Pero no de esta forma. Las dos sonrieron con tristeza. El abismo entre ellas era real, pero también era lo único que tenían en común. Con la voz entrecortada, Isabela confesó: sentí rabia de ti, como si fueras la prueba de que él te eligió a ti y no a mí. Lucía negó con la cabeza: y yo sentí envidia de ti, porque al menos él te vio crecer. Las palabras cayeron entre ellas como vidrios rotos, duras, pero necesarias. Finalmente, Isabela extendió una de las cartas. Él la escribió para ti, pero tal vez ahora sea nuestra. Lucía tomó el papel con cuidado, lo leyó en silencio, y por primera vez lloró. Allí, en ese banco de la plaza, 2 desconocidas se reconocieron como hijas de la misma herida. No se abrazaron, no se perdonaron, no dijeron palabras bonitas, pero cuando se levantaron y caminaron juntas hacia la iglesia, lado a lado, fue como si el destino al fin hubiera empezado a coser lo que el tiempo había intentado desgarrar. La mañana amaneció silenciosa en Santa Esperanza. Las puertas de la iglesia estaban cerradas, algo raro para un martes. En la casa parroquial, las maletas estaban listas. El padre Agnaldo, frente al espejo, ajustaba el cuello de la sotana por última vez. Sus ojos cansados reflejaban más que la edad, reflejaban arrepentimiento. Pero no había desesperación, había aceptación. Sabía que su presencia allí ya no servía a la fe, solo a la herida. Isabela llegó primero, no dijo nada. Simplemente tomó su mano y le entregó la cruz de plata que siempre llevaba en el cuello. Fue de mi madre. Ahora es tu turno de cargarla con verdad. Lucía apareció después, manteniendo distancia. No hubo abrazo ni reconciliación. Pero antes de marcharse, susurró: el dolor que causaste no se borra, pero me niego a dejar que me defina. Era lo máximo de perdón que podía ofrecer en ese momento. Y fue suficiente. Agnaldo caminó hasta la puerta de la iglesia. Y allí, con la plaza vacía frente a él, hizo algo inesperado.
Subió los 3 escalones de la entrada, miró la cruz en lo alto de la torre y se arrodilló. En voz alta comenzó a rezar: Señor, confieso delante de los hombres y de ti que pequé, que omití, que huí. Pero ahora entrego mi vida no como sacerdote, sino como hombre. Y si aún queda misericordia para mí, que alcance a aquellos que herí. Luego se quitó la sotana. Frente a todos los que empezaban a reunirse allí, quedó solo con una camisa blanca sencilla y un pantalón oscuro. Por primera vez, ya no era más el padre, era simplemente Agnaldo. Y en ese momento ocurrió algo sorprendente. Las puertas de la iglesia se abrieron, y la hermana Teresa apareció sosteniendo un sobre. Esto, él lo dejó para ustedes dos, dijo, entregándoselo a Isabela y a Lucía. Dentro había una carta final, escrita con la caligrafía temblorosa de quien ya no esperaba redención. Y en la última línea solo se leía: fui falto, pero Dios no. Si existe esperanza, que empiece en ustedes. Los días posteriores a la partida de Agnaldo fueron extraños. El pueblo intentaba retomar su rutina, pero nada parecía igual. Las misas eran conducidas por un sacerdote visitante, enviado por la diócesis, y la ausencia de Agnaldo se sentía como un eco en cada rincón de la iglesia. Lucía, que aún se hospedaba en un pequeño cuarto en los fondos de la parroquia, pasaba los días en silencio. Caminaba por la plaza, leía las cartas de su padre, observaba a Isabela a la distancia, pero algo comenzaba a transformarse dentro de ella. Algo nuevo, algo que desgarraba el odio y revelaba un propósito. Cierta tarde, la hermana Teresa encontró a Lucía sentada en el altar vacío. Al verla, sonrió con suavidad y le preguntó: ¿has pensado en quedarte? Lucía soltó una risa sin humor. ¿Yo? ¿Aquí? ¿Después de todo? Pero Teresa solo asintió. Con la sabiduría de quien mira más allá del momento, los elegidos de Dios rara vez son los más santos, son los más heridos. Esa frase retumbó en el corazón de Lucía durante los días siguientes. La semana siguiente, un grupo de jóvenes organizó una reunión sobre perdón, traumas y reconstrucción. Invitaron a Isabela a hablar, y para sorpresa de todos, también a Lucía. Cuando tomó el micrófono, sus ojos brillaban con una emoción contenida. Durante años me moví por la rabia, por el abandono. Creí que mi historia era una cicatriz eterna, pero quizá solo sea el comienzo. Entonces anunció: se quedaría en Santa Esperanza. Lo más sorprendente vino después. Lucía decidió convertirse en voluntaria de la catequesis, al lado de Isabela. 2 hijas del dolor, ahora unidas en la misión de sanar a otros. Personas que, como ellas, cargaban preguntas sin respuesta, marcas sin nombre. Yo no sé rezar como ustedes. No tengo toda esa fe, pero quizá, solo quizá, tenga algo que dar. La verdad, la noticia corrió por el pueblo. Algunos la apoyaron, otros la criticaron, pero nadie pudo negar: la mujer que regresó para ajustar cuentas. Ahora escogía sembrar esperanza. Era una tarde nublada cuando Isabela decidió visitar el antiguo archivo de la iglesia. Quería organizar los registros de las catequesis pasadas, algo que siempre dejaba para después. Pero en el fondo había algo más, una sensación que no sabía explicar, como si alguien la estuviera guiando. Mientras acomodaba carpetas polvorientas, encontró una caja con la inscripción: Eventos 1996, el año de su nacimiento. El corazón le dio un vuelco. Dentro de la caja, además de registros de bautizos y celebraciones, había un sobre sin identificación. Isabela lo abrió con cuidado. Era una nota escrita a mano, en papel fino. La letra era femenina, firme, pero cargada de dolor. Era una carta dejada por su madre, momentos antes de morir. Si mi hija sobrevive, díganle que la amé desde el primer segundo, que luché por mantenerla aún sin saber el nombre del padre, que ella fue fruto de amor, aunque el mundo la vea como un error. La carta continuaba con frases emocionadas, mencionando la cruz de plata que la madre llevaba al cuello y que hoy Isabela portaba. Pero al final había algo aún más revelador. Entregué a mi hija a la iglesia porque confié en que allí tendría la oportunidad de ser fuerte, de ser luz, de ser todo lo que yo nunca pude ser. Isabela cayó de rodillas. Las lágrimas corrían silenciosas. Por primera vez, sintió que su madre no era solo una ausencia, era una presencia viva, guiando sus pasos, protegiendo sus caminos. Y aún más, entendió que, incluso sin conocer a su padre, nunca había estado sola. La fe silenciosa que siempre la acompañó era la herencia directa de aquella mujer valiente que, aún muriendo, dejó suficiente amor para toda una vida. Cuando salió del archivo, el sol finalmente rompía entre las nubes. Y allí, frente a la imagen de Santa Clara, Isabela hizo una oración no de dolor, sino de gratitud. Porque ahora, más que saber de dónde venía, sabía quién era. Era una mañana común, de esas en que el sol entra tímido por las rendijas de los vitrales.
Lucía había llegado temprano para organizar los materiales de la catequesis. Isabela, como de costumbre, hacía su oración silenciosa frente al altar. La iglesia estaba vacía. El canto de los pájaros afuera era el único sonido. Todo parecía normal, hasta que el aire cambió. Un aroma a flores inundó el lugar, aunque no había ninguna a la vista. Y una luz suave y dorada comenzó a brillar en lo alto de la nave central. Lucía fue la primera en notarlo. Sabela, ¿lo estás viendo? Alzaron la vista. Un rayo de luz descendía directamente sobre el viejo confesionario, el mismo donde Isabela había encontrado la primera carta. Pero el sol estaba en otra posición. Aquella luz no venía de afuera. Era como si brotara del interior mismo de la iglesia. Se acercaron. En el suelo algo brillaba débilmente, la cruz de plata de Isabela, que ella juraba haber dejado en casa esa mañana. Asustadas pero sin miedo, se arrodillaron. Y en ese instante la luz se intensificó. Un calor las envolvió como un abrazo invisible. Isabela comenzó a llorar, no de tristeza, sino de algo que nunca había sentido. Una paz absoluta. Lucía, por primera vez en toda su vida, oró en voz alta. No sabía cómo, no sabía por qué. Pero las palabras brotaron solas. Si esto es verdad, si aún hay perdón para mí, que Él me use, que Él me transforme. Ese mismo día, decenas de personas comenzaron a llegar a la iglesia sin ser convocadas. Algo se había esparcido. Decían que quien entraba allí salía distinto, más tranquilo, con el corazón liviano. Incluso doña Celia, una de las más críticas, apareció y permaneció en silencio casi una hora dentro de la capilla. Al salir solo dijo, hay algo allí, no sé explicarlo, pero lo hay. Y así, sin ningún anuncio oficial, sin ceremonia alguna, el milagro de la reconciliación comenzó a suceder en Santa Esperanza, no en las paredes, sino en los corazones. La carta fue hallada por casualidad. Estaba dentro de uno de los antiguos libros litúrgicos de la sacristía, entre las páginas de un salmo sobre el arrepentimiento. Fue Lucía quien la descubrió. Al abrir el sobre, reconoció de inmediato la caligrafía de su padre. Pero había algo distinto. No era una carta de culpa, era una carta de entrega. Hija, si estás leyendo esto, es porque el tiempo me dio la oportunidad de ser más que un pecador. Me dio la oportunidad de ser humano. No espero que me entiendas, ni que me perdones. Pero quiero que sepas que cada vez que celebré una misa, fue pidiendo fuerza para no olvidarte. Lo que hice fue imperdonable. Pero lo que sentí fue amor. Callado, equivocado, pero real. Si algún día encuentras espacio para el perdón, que no sea por mí, que sea por ti, porque guardar rencor es vivir atada al pasado. Y tú naciste para vivir lo nuevo. La iglesia es tuya, si la quieres. La fe también, pero sobre todo la libertad. Con amor, tu padre, Agnaldo. Lucía la leyó en silencio. Ninguna lágrima cayó, pero algo cambió en su rostro. Por primera vez no había dolor allí. Había comprensión. La figura del sacerdote que la abandonó se desvanecía, y en su lugar quedaba solo la imagen de un hombre, que intentó ser mejor. Aunque ya era tarde, dobló la carta con cuidado. Caminó hasta el altar, y allí, frente a la cruz, encendió una vela por él. No dijo nada, pero en ese silencio nació el perdón. Y fue así que, cuando todo parecía perdido, Santa Esperanza fue tocada por algo mucho más grande que el escándalo. Fue tocada por la redención. Lucía, la hija rechazada, encontró propósito donde antes solo había herida. Isabela, la hija silenciosa, descubrió que su fe era herencia de una madre invisible, pero siempre presente. Y hasta el padre Agnaldo, falible, humano, quebrado, dejó atrás no un título, sino una confesión sincera que resonó en los corazones dispuestos a escuchar. La iglesia no se derrumbó. Al contrario, se transformó. Hoy la catequesis está llena de risas, historias y sanación. Lucía e Isabela, lado a lado, enseñan más que pasajes bíblicos. Enseñan sobre el perdón real, sobre los lazos reconstruidos, sobre cicatrices que sí pueden convertirse en luz, porque cuando la verdad sale a la luz, puede doler, pero también puede liberar. Y fue así que, donde había dolor, Dios escribió un nuevo comienzo. La última carta no fue solo una despedida, fue una promesa viva de que la fe, cuando es sincera, puede transformar incluso las historias más rotas. Si esta historia tocó tu corazón, no te la guardes solo para ti, compártela. Aquí en el canal tenemos otras historias tan fuertes como esta, que renovarán tu esperanza y te recordarán. Dios todavía escribe los mejores guiones. Suscríbete ahora, activa la campanita y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido algo que solo Dios podría haber hecho? Quiero escuchar tu historia.